Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves, en la que estamos estudiando el libro del Génesis. Y como tenemos todos claro, hoy día nos corresponde continuar el estudio a partir del capítulo 4. Pero antes de eso, quisiera, por favor, que nos concentremos en el tema y hagamos una oración inicial. Nuestro hermano Graciano se ha ofrecido para hacerlo. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, gracias, Graciano. Hermanos, entonces empecemos con nuestra reunión de hoy. El tema que quedó, si recuerdan, el tema que quedó pendiente el jueves pasado, porque casi teníamos el tiempo encima, estudiamos sobre el pecado original y dialogamos un poquito sobre las consecuencias del pecado original. No hubo tiempo, como nos gusta, para abrir un diálogo amplio. Entonces yo aproveché los minutitos que habían y les comenté lo que para mí son las consecuencias del pecado. Y les mencioné cuatro. Cuatro que se reúnen en relación a lo mismo. Y es que el hombre, como consecuencia del pecado, el ser humano rompe la armonía, primero consigo mismo, segundo, con su pareja, tercero, con la naturaleza y cuarto, con Dios. ¿No? Y en esta interpretación, entonces, la venida de Jesús, que es la encarnación de Dios que mora entre nosotros, tiene como propósito fundamental el restablecer esta armonía que se había perdido, esta armonía que se había roto. Entonces la promesa de felicidad tiene fundamento, porque si el hombre se encuentra consigo mismo, se encuentra con su pareja, trabaja en armonía con la naturaleza y vive de cara a Dios, entonces tiene una vida feliz. Pero bueno, ese es el resumen de lo que yo les transmití al final, pero quedamos que el tema es tan importante que ustedes lo iban a pensar y a ver quién quiera opinar, quien quiera compartir, bienvenido. Buenas, puedo. Adelante, hermano. En realidad, pues yo no sé si es una pregunta o es que yo estoy un poco, no tengo muy claro el tema. Eh, Fíjese, en Génesis 3:4 dice, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis de modo alguno, es que Dios sabe que el día que comáis de él, se refiere al fruto, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, en el conocimiento del bien y del mal explícita y específicamente seréis como Dios. Pero después, en Génesis 22, dice,
y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, como en alguna eh, intercambio de opiniones se mencionó, en este caso nosotros es Dios en sus tres versiones, por decirlo de alguna una manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal, que ahora no extienda la mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y luego viene la expulsión del jardín del Edén. El tema es que si al comer el fruto del bien y el mal, en el tema en ese tema, el ser humano pasa a ser como Dios. Y el mismo Dios dice, si come del otro fruto del árbol de la vida, puede vivir para siempre y será como nosotros. Eh, no tengo muy claro qué es esto, porque primero, yo no sé si estos dos eran los únicos árboles que habían en el Edén. Porque un poco lo que entiendo yo es que están tratando de decir, si el hombre come de todos los árboles que hemos puesto y que están negados a él, pues será Dios. Y otra cosa que tampoco tengo muy claro es, Dios hace el Edén y pone al hombre y a la mujer y les dice, ok, no coman de este árbol. La pregunta es, supongamos por un instante que el hombre y la mujer no hubieran fallado. ¿Cuál es la razón por la cual Dios pone todas estas pruebas? ¿Por qué de una vez que hace al hombre y a la mujer, ok, que vivan en la plenitud de todas las facultades que Dios pensó para ellos desde el comienzo? Y ya, son excelentes puntos. Pero perdón, una cuestión de orden antes. Tu nombre para grabarlo porque está, cuando hablas aparece Ada Angélica Sotomayor. Pues tú Sí, es mi eres, esposo, es mi esposo, yo soy Héctor Rodríguez. a ver, un ratito ya. Héctor, para personalizar el diálogo. Héctor Rodríguez, un segundo. Ya está. Entonces, a ver, Héctor ha hecho un planteamiento muy, muy interesante. No sé si alguien quisiera, en el ánimo del diálogo, alguien quisiera intervenir y generamos ese diálogo enriquecedor. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Bueno, a mí me parece que Dios formó el Edén y que significaba para el hombre el paraíso, y puso al hombre ahí y además le dio la opción de gozar del paraíso, pero le dio algunas condiciones, no era totalmente libre. Eh, el hombre tenía la libertad de escoger si cumplía o no las condiciones que Dios le puso, ¿no? Ahora, muchos se preguntan, ¿y por qué le puso condiciones? Bueno, hay cosas que definitivamente nosotros no entendemos, ¿no? Yo sospecho que, porque todo cuesta, digo yo, bueno, pensando con ojos bastante humanos, ¿no? No es que el hombre se la iba a llevar tan fácil. Había que cumplir algunas condiciones y el hombre simplemente decidió no cumplirlas. Entonces de ahí se desencadena toda una historia que viene a ser
historia de la salvación que después la viene a completar, digamos, Jesús, ¿no? Con su venida, ¿no? El hombre falló y se alejó de Dios, como tú bien dijiste, Manuel Pablo, y luego viene Jesús para restablecer ese acuerdo, ¿no? Entonces, ahí Dios cede, otorga facilidades y le dice al hombre, ve tú si las cumples, ¿no? Estas son las condiciones. Y de ahí empieza todo. Gracias. Gracias, Graciela. Entonces, Graciela aporta en la inquietud que plantea Héctor, Graciela aporta ese concepto fundamental de la libertad. Dios, desde el momento mismo de la creación, crea al varón y la mujer como seres libres, seres que pueden ejercer esa libertad y de hecho son seres que usan esa facultad. A ver, ese es un primer aporte. Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. Yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? En el texto se menciona claramente que en el jardín de Edén estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, pero Dios dentro de la creación, ya se mencionó también en el texto, crea una serie de árboles frutales con semilla para que se reproduzcan, etcétera, ¿no? Y una vez que completa el escenario, recién crea al hombre, ¿no? Y después de crear al hombre, crea a la mujer. Eh, los crea a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que les da lo más esencial, que es el libre albedrío o libertad, ¿no? Es el don más preciado que tiene el ser humano, recibido de Dios, y es el que le permite ejercer, tomar sus decisiones, guiarse por su voluntad, etcétera. Entonces, yo no creo que Dios le ponga condiciones al hombre. Lo que hace es decirle, mira, este es el escenario, aquí está esto, aquí está lo otro, eh, puedes comer de esto, de este no puedes comer. Eh, no es que le ponga condiciones de supervivencia, sino que desde mi punto de vista le explica todo el escenario, porque el hombre está recién creado y está mirando, está viendo, está empezando a conocer todas las cosas, ¿no? Y es como una lección que le da Dios sobre el lugar donde lo ha colocado y lo que debe hacer, lo que puede y no puede hacer también, ¿no? Pero lo deja en libertad de seguir sus consejos o no. Y es así como se produce la caída. Y la caída, como tú has mencionado al comienzo de la reunión, produce esa cuádruple rotura de la armonía del hombre, ¿no? Que es llamado el pecado original, y precisamente dentro de su amor creador y redentor, Dios Padre envía en el tiempo a su Hijo Jesucristo para que restituya, convirtiéndolo en el nuevo Adán. Y gracias al nacimiento y la labor de Cristo, se restituye la armonía del hombre consigo mismo, del hombre con su pareja, del hombre con la naturaleza y finalmente del hombre con Dios, ¿no? Eso es lo que quisiera aportar dentro de lo que he leído, he escuchado y he entendido. Gracias, Manuel. Gracias, Guillermo. Mira, es lo que has dicho al final, que a partir de Jesús se restituye la armonía del hombre consigo mismo, con su pareja. Yo digo, ojalá fuera, ¿no? Ojalá fuera, porque eso significaría que el hecho de ir a la iglesia trae como bien inmediato, al ser miembro del club de la iglesia,
por llamarlo así, trae consigo la solución de todos los males, pero no. Uno puede ir a la iglesia y tener sus problemas emocionales. Uno puede ir a la iglesia y orar y cumplir los sacramentos y, como de hecho sucede, vivir en tribulaciones internas. No puedo dormir, ando nervioso, ando recordando cosas, vivo sintiéndome culpable, vivo con odios. Ojalá fuera que con la venida de Jesús se hubiera resuelto el problema del hombre con la mujer, de la mujer con el hombre. Pero estamos en el año 2021, 2000 años después de Jesús, y siguen habiendo los problemas de las parejas, tanto hoy como ayer, tremendos, desavenencias de todo tipo y a todo nivel. Y del hombre con la naturaleza, ¿no? Lo seguimos viendo, la explotación irracional, la destrucción de la naturaleza y la relación del hombre con Dios, ni qué decir, ¿no? Entonces, si bien entonces la ruptura de la armonía se produce con el pecado original, y Dios, en el ánimo de componer la relación, se encarna en Jesús y está la promesa de restablecimiento. Pero tenemos que hacer nuestra parte y parece que no la hacemos ni medianamente bien, porque seguimos teniendo problemas personales, seguimos teniendo problemas de pareja, seguimos teniendo problemas con la ecología y mayormente seguimos teniendo problemas con Dios. Entonces el tema no se resuelve. A ver, pero sigamos conversando. Estaba el manito de Atilio. Adelante, Atilio. Gracias, Manuel Pablo. Yo, al respecto, bueno, justamente lo que han dicho anteriormente, aquí en esta Biblia que te comenté ayer, hay un comentario muy bonito sobre el capítulo 3. Dice: perspectiva católica, no te dejes abrumar por el mal que hay alrededor de ti, porque Dios envió a Jesús justamente para liberarnos del pecado y darnos la vida eterna. Al contrario, usa bien tu libertad, vuelve tu mente y corazón a Dios y acógete en los brazos amorosos del Creador. Me parece que eso es justamente lo que han dicho ahora, lo que tú has resumido, ¿no? Si bien Dios nos crea su imagen y semejanza porque tiene un amor, o sea, una relación de amor con la humanidad, pecamos, rompimos esa relación, ha sido restaurada, como dijo bien el hermano Guillermo, pero debemos perseverar sin que, bueno, reforzándonos, reforzándonos en esa relación, ¿no? O sea, por eso Jesús vino, nos hizo, o sea, cargó con todas nuestras culpas para iniciar una nueva relación. Entonces yo creo que me parece este comentario que ya lo han mencionado anteriormente, ¿no? Gracias. Gracias, Atilio. A ver, Juliana, adelante. Estaba escuchando todos los comentarios y estaba viendo la caída de Adán y Eva por lo que se dice comer el fruto del bien y del mal, que me da la impresión de que es para discernir del bien y del mal uno tiene que juzgar. Y al momento de juzgar, uno ya no puede amar. El momento en que el ser humano juzga, ya no ama lo que juzga. Y ahí es donde que se produce la ruptura de la armonía. Porque el que juzga toma una condición de superioridad a lo que juzga. Entonces ahí entra el pecado de la soberbia. Y se rompe el amor y se rompe la armonía. Y después mencionaron que Jesús venía a restaurar y el único mandato de Jesús es el amor. Y el amor no puede juzgar porque donde hay amor no puede haber juicio. Entonces creo que eso es lo que de esa manera si nosotros aprendemos
a dejar esa mala costumbre de juzgar todo bueno o malo. El Señor nos dio esa lección de humildad extrema, de dejarse matar, y de amor extremo. Gracias, Juliana. Ahora la palabra para Augusto. Adelante. Claro, buenas noches. Sería bueno decir también que Jesucristo vino a esta realidad herida, ¿no? No es una realidad gloriosa como era en el jardín del Edén, ni como será en la Jerusalén celestial, ¿no? Estamos bajo una naturaleza herida por el pecado, ¿no? Y Él vino a mostrarnos el camino de regreso a la casa del Padre, ¿no? Entonces Él nos muestra el camino para que nosotros, a través de su gracia, si cooperamos con con la gracia que Él nos ha traído y, con, y seguimos su camino, podemos llegar hacia la casa del Padre, ¿no? Es una decisión que el ser humano le da la posibilidad al ser humano de tener esa vuelta a casa, ¿no? Que antes no la tenía, ¿no? Porque incluso antes de esta nueva alianza que se establece con Jesús, las almas iban al Sheol, ¿no? Al lugar de los muertos, ¿no? Una especie de lugar intermedio, ¿no? Donde entonces Jesús abre las puertas del cielo para todos, los que se arrepientan, los que se conviertan y los que busquen, ¿no? A unirse a Dios. Bien, gracias, Augusto. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Como nosotros fuimos los que rompimos la armonía en la primera alianza, ¿no? Que Jesús estableció con el hombre, eh, que Dios estableció con el hombre. Luego viene Jesús enviado por Dios para restablecer esa alianza. Dios puso su parte para restablecer la alianza. Puso lo mejor que tenía, que era su hijo primogénito. Y ya sabemos en qué forma Jesús cumplió su misión. Y lo que toca a nosotros es hacer nuestra parte para restablecer esa alianza. Dios ya puso su parte, puso a su hijo. Ahora nosotros tenemos que restablecer, o tenemos que hacer nuestra parte. Y justamente Jesús nos enseña cómo. Ni siquiera nos lanzan, a ver, ustedes vean cómo restablecen, cómo cumplen su parte. Jesús viene y nos enseña cómo, justamente lo que decía Augusto y los otros hermanos, ¿no? Ya Jesús nos está dando la lección. En una sola palabra, esa lección en qué consiste en amor, ¿no? Si nosotros cumplimos nuestra parte, se restablece la alianza y la armonía se restablece y eso significa salvación para nosotros. Gracias. Gracias, Graciano. Mire, para dar la vuelta completa, permítame consultarle a Héctor, que hizo el planteamiento inicial. No sé si con todo esto que hemos conversado se aclara su duda o aún persiste. Eh, lo que pasa es que, a ver, es un poco difícil para mí, yo no soy, es la primera vez que leo la Biblia con la intención de estudiarla y en un arranque de sinceridad nunca he leído la Biblia por completo, he leído un poco, de modo tal que no tengo un gran conocimiento de esto. Ah, pues sí, yo pienso, como la gran mayoría de las personas que han hablado antes, que efectivamente la solución de todo para llegar a nuevamente a tener esta armonía rota, pues hay que avanzar en el amor. Pero mi visión crítica, por la misma formación que yo tengo, este, como que voy buscando otra cosa. Yo tengo muy claro de que el amor es
la solución. Pero este, cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el Edén, como alguien dijo por ahí, le estaba dando la libertad, pero eran neófitos en el uso de la libertad. No tenían ninguna experiencia en el uso de la libertad. ¿Y quién estaba también ahí? Un experto en esas lides. Estaba el demonio. Y el demonio era un ángel que fue por el mal camino. Y claro, usa a a la culebra, a la serpiente, y pues como se dice entre los muchachos, se almorzó a David y a Eva pues en 2 segundos, ¿no? Este, en algunas partes de la Biblia yo he escuchado que dicen, se ha hecho esto para cumplir lo que estaba escrito. Yo no sé, porque esto es recién el Génesis, si es que estaba escrito que el hombre tenía que fallarle a Dios. Y esto ocurre para que se dé toda la historia de la humanidad. Y ahí se plantean ya los grandes problemas, la falta de amor que es fundamental, ¿no? Y la vida del hombre en el fondo es tratar de hacer que el amor forme parte integral de sí mismo. Pero lo que no entiendo es cuál es el motivo de presentar toda esta figura que no era muy difícil eh, llegar a la conclusión que el hombre se iba a resbalar por las consideraciones que he mencionado hace un momento. Pero sí la solución que se está planteando de parte de todos los que han intervenido me parece que es correcta. Dado el hecho que ya ocurrió, la solución pasa por el sentimiento del amor. Si no, nos vamos a quedar sin solución. Nos vamos a quedar en la época del Génesis, justo después de habernos resbalado. Es lo que podría decir. Perfecto, gracias Héctor, excelente. Realmente creo que todos apreciamos sus reflexiones y nos hace pensar bastante, todos, en el sentido de cómo responder a esas inquietudes, que son inquietudes que también podría hacernos cualquier hermano a quien nos acercamos con el mensaje del Señor y podría plantear esto como dudas. O sea, nos planteas un tema que si bien es inquietud tuya, es un poco inquietud de todos, porque ese tipo de preguntas, las más que seguro, que si no las hemos recibido, las vamos a recibir cuando tengamos un interlocutor inteligente. ¿Por qué el hombre y la mujer fueron creados, digamos que en esta precariedad, ¿no? Si no tenían ninguna experiencia y son puestos en el jardín del Edén en toda su inocencia y al lado de un ser que ya estaba de ida y vuelta, se las sabía todas. Ese ser simbolizado en la serpiente, que con tanta facilidad tienta a Eva y a Adán. Y a partir de ahí se desenvuelve todo, ¿no? Porque a partir de ahí viene la caída, el pecado, la expulsión del paraíso y la historia de la humanidad. Entonces, bien valioso la reflexión, bien valioso el punto que plantea Héctor. No sé si alguien más quisiera puntualizar en esto. ¿Cómo responder a la inquietud de Héctor? Si es que podemos, porque también quizás no podamos. Augusto, adelante. Yo creo que una respuesta completa no la podemos dar porque no estamos en la mente de Dios, ¿no? Obviamente ni podemos, ni nuestras finitas mentes pueden comprenderlo todo, pero lo que sí quizás podríamos decir
es que si bien el plan del demonio era que cayeran, y quizás como bien has argumentado, que esa era la consecuencia, digamos, más plausible debido a la inteligencia del demonio, ¿no? Pero también debemos ver, pues, que la libertad personal, el libre albedrío, ese es el riesgo que se corre, ¿no? Pero el mal que hizo el demonio, Dios también creó una forma para redimir, ¿no? A la humanidad. Es decir, del mal, siempre Dios, incluso del mal, puede sacar algún bien, ¿no? Y creó un camino para que esta humanidad que había caído por su propia libertad pudiera también retornar a Él haciendo uso también de su propia libertad. Pero Él creó un camino, ¿no? Dios creó un camino de retorno hacia Él, ¿no? Ahora, que el camino nos parezca muy largo y eso, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque siempre Dios tiene que hacer el camino, pero respetando nuestra libertad. Entonces, eso es un proceso un poco tortuoso, que es un proceso de conversión a través de las generaciones del hombre para que vaya preparado, estando preparado para su venida y para que acepte su mensaje, y eso toma mucho tiempo, ¿no? Claro, mucho tiempo, un gran esfuerzo y mucho compromiso. Y mucho compromiso de cada uno de nosotros. Miren, qué lindo cómo el tema da para tanta reflexión. De verdad que es particularmente para mí muy grato ese nivel de intervenciones. Julia, adelante. Buenas noches. Bueno, la creación de nuestro Dios a Adán y Eva es como pensar en algo muy excelso, grande, maravilloso. Y nos imaginamos todo lo que Él se esforzó para que todo salga bien. Eh, Se dice que estuvo el demonio, que él atentó a Eva y que, bueno, utilizó todos sus métodos, sus esfuerzos para hacerlo. Pero se dice que Dios bajaba todas las tardes cuando soplaba el viento y conversaba con su hijo y le daba todas las atenciones del amor de un padre a su hijo. No sabemos qué tiempo fue esa etapa, pero fue grande. Y imagino que un papá pregunta los cuidados y todo lo que tenía que indicarle a su hijo. Todas las tardes soplaba el viento y él bajaba a disfrutar nos imaginamos, de conversar con su hijo. Eso es grande, es como nosotros en este mundo igual aportamos todos los esfuerzos y bueno, si el hijo escucha o no ya es de cada uno, ¿no? Ahorita nuestro Señor Jesucristo entregó su vida y cómo le entregó para devolvernos esa ese amor grande con el cielo, con Dios Padre y la Trinidad Santísima. Y a eso caminamos todos, ¿no? Eso es lo que pienso, Manuel Pablo. Gracias, Julia. Gracias. Miren qué bonito el diálogo que se ha generado y creo que las respuestas enteras no están y las dudas de Héctor quedan en alguna medida y quedan para todos. Y juntos iremos madurando una respuesta, porque estamos recién en el comienzo, ¿no? Esa reflexión a partir del capítulo 3 recién. Pero imagínense todo lo que nos espera. Pero el ir construyendo una respuesta clara en esta inquietud compartida creo que va a ser labor de todos juntos y de cada uno en su propio esfuerzo. A ver, entonces, continuamos con nuestro tema. Estábamos para iniciar el capítulo 4.
el primer fratricidio. Eso tiene 2 diapositivas. ¿Quién se ofrece a leer? Manuel Pablo, ¿vimos el final del capítulo 3 o nos faltó eso cuando fueron expulsados? ¿O sí lo vimos? Claro, sí lo vimos, sí lo vimos. Aquí quedamos, y como ya no hubo mucho más tiempo, quedamos en empezar hoy día reflexionando sobre esto. Hemos visto que la serpiente se arrastrará sobre su panza, la mujer dará luz con dolor, y el hombre ganará el pan con el sudor de su frente, a partir de que el Señor dice, maldito el suelo por tu causa. Todo eso lo vimos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién puede leer capítulo 4, versículos Yo puedo leer, 16? yo puedo leer, Manuel Pablo. A ver, acá hay una manito. Graciela, para dar la oportunidad. Patricia. Sí, a ver. Génesis 4. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel, su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera, y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Patricia, vamos a continuar contigo en la siguiente parte, pero quisiera hacer un pequeño alto aquí para, para ver lo que estamos leyendo. El hombre se unió con Eva. Ojo, Eva significa vida, ¿no? Entonces Adán es ser humano y Eva es vida. Se unen y conciben a Caín y luego conciben a Abel. Y un detalle que no es menor, dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Luego cada uno presenta ofrendas del producto de su trabajo al Señor y el Señor prefiere la ofrenda de Abel a la de Caín. Y el resultado final, hasta aquí es tristísimo. Caín mata a Abel. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Hay varios elementos que podemos ver. Primero, el hecho de que, en pocas palabras diríamos, mientras que Abel es pastor, Caín es agricultor. Y eso nos hace pensar algo en relación a los pueblos primitivos. ¿Quién es agricultor en un tiempo de la sociedad primitiva? ¿Quién es? Eran las actividades más importantes. ¿Perdón? Eran las actividades más importantes que se tenían en ese momento. Pero implica algo importante, que es un cambio. Para que el hombre sea agricultor, el hombre tiene que haber logrado establecerse en un mismo lugar. Deja de ser nómade, deja de ser errante. El hombre para desarrollar la agricultura tiene que establecerse, para, para que entonces cuide esa tierra, la riegue, la siembre, la cuide durante el periodo de cultivo y luego haga la cosecha. Y eso implica por lo menos meses, por lo menos. Hay cultivos de meses, hay cultivos de años incluso. El cultivo largo, los frutales, por ejemplo, ¿no? Son años. Entonces, el hecho de que Caín sea agricultor, podemos pensar un poquito, Caín representa
a un sector de la sociedad que están asentados en la ciudad. Caín representa un sector que estando en la ciudad están establecidos y se dedican a la agricultura. Por su lado, Abel es como que más, entre comillas, primitivo. O sea, Abel se dedica al pastoreo. El pastoreo es una actividad nómade. Tú no tienes que tener una vivienda construida con sus piedritas, una bien bonita sobre la otra, no. El pastoreo lo vas haciendo incluso llevando tus animales por donde crecen los campos de acuerdo a la estación del año. La manada se va moviendo y tú con ella. ¿Se dan cuenta? Acá hay que algunos estudiosos, por eso me detengo, algunos estudiosos a quienes he seguido le han dado mucho interés a este detalle, que luego a muchos se les pasa. Y es decir, acá hay un conflicto, un conflicto entre la sociedad humana inicial, entre los que se establecen en un lugar y se dedican a la agricultura, contra los nómades que se dedican al pastoreo. Claro, en este caso nos dice, son Abel y Caín, hijos de Adán y Eva. Pero miren lo que hay detrás como trasfondo, ¿no? Está enfrentando la actividad del pastoreo con la actividad de la agricultura y está enfrentando a los nómades contra los sedentarios que viven en la ciudad. Y luego dice, ¿por qué le toman a esos estudiosos que les resumo de una manera muy simple, pero ¿por qué se detienen en esto? Porque luego dice el relato que tanto como Abel como Caín ofrecen lo mejor de su trabajo a Dios y el Señor prefiere lo de Abel que lo de Caín. Uno se pregunta aquí, de hecho, así en el ánimo inquisidor e inteligente de Héctor, uno dice, ¿y por qué el Señor prefirió el sacrificio de Abel antes que el de Caín? Una tremenda pregunta, ¿y por qué eso sigue? Del segundo párrafo al tercero ya pasamos, ya nos salteamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor pudo haber preferido lo que Abel le ofrece antes que lo que Caín le ofrece? Podemos pensar en varias razones, seguramente ustedes quisieran, y bienvenido, ¿no? Compartir algunas. Es que en la ofrenda de Abel había más fe, más amor que en la ofrenda de Caín. Es que en la ofrenda de Abel había más cuidado que en la de Caín, había más valor que en la de Caín. Es que el animalito tiene más valor que el fruto del campo. Es que Abel escogió más finamente y Caín puso cualquier cosa. En fin, podrían haber un montón de respuestas, pero valen la pena comentarlas. Y les digo, estos estudiosos que les adelantaba relacionan este tema con el primero. El Señor prefiere el fruto del pastor antes que el del agricultor. El Señor prefiere la cultura nómade, errante. Recuerden que después nos van a hablar del arameo errante, que es Abraham, antes que el habitante de la ciudad, ¿no? Entonces aquí hay un sesgo político, si quieren, en el fondo, hay una preferencia, no por la persona, sino por lo que la persona representa. El nómade contra el sedentario, el pastor contra el agricultor. Pero en fin, les digo, escuchémonos. Acá tengo a Estefano, adelante. Perdón, ¿Estefano va a hablar o va a leer? No, levantó la manito. Yo tengo una Ah, pregunta, bueno, sí, yo voy a hablar. está bien. Eh, Referente a esto que estaba diciendo, eh, para mí está claro que hizo una ofrenda al Señor
de algunos frutos del suelo, y los frutos del suelo son los que ya cayeron del árbol, ya cayeron de su planta y son los que están malos. Entonces, por eso es que en mi criterio, pienso que prefirió los de Abel, porque Abel le ofreció lo mejor de su rebaño, ahí sale. Mientras que el otro le agarró, chapó los frutos que estaban en el suelo, que son los que están malos. Entonces, yo más que, bueno, corrígeme, Manuel, este, pero yo lo veo que es uno le dio lo mejor y el otro le dio las obras. Y por eso es que prefirió al que le dio lo mejor, fuera del hecho de que haya sido no uno nómada y el otro sedentario. Bien, gracias, Estefano. Claro, aquí hay un punto de partida de Estefano, que alguien podrá decir si estamos en lo correcto o no. Es que leer frutos del suelo como lo que ya cayó del árbol, ¿estamos de acuerdo con eso? Yo no estaría de acuerdo, pero no sé, mejor para que todos intervengamos. A ver, para ir en orden. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Más bien yo tendría una pregunta. ¿No será que Dios quiso poner una prueba al hombre para ver cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción frente a un mal momento, ¿no? Porque toda nuestra vida está hecha de esfuerzos, de frustraciones muchas veces, y nosotros tenemos que saber responder y nunca olvidarnos de Dios, como en el caso de Job, por ejemplo, todo lo que le pasó a Job, pero jamás renegó de Dios. Entonces, yo tengo esa pregunta, de repente Dios quiso ponerle una prueba a estos hombres para ver cuál era su reacción, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. A ver, Julia, adelante. Yo pienso que Abel ofreció de todas sus ovejas la mejor que tenía. Él hizo lo que su corazón le indicó, ¿no? Y un pastor sabe cuál es la oveja más bonita, más gordita, más para un sacrificio, qué sé yo, no sé. Sería eso, él ofreció lo que vio dentro de él, de su corazón, que era lo mejor para ofrecerle al Señor. Opino igual. O sea, Julia, que en tu idea lo que ofrece Caín no es lo mejor. No fue, no fue lo que su corazón sintió, lo que de repente ofreció algo que no tuvo mucho significado, algo hermoso, no. Fue algo así, no tan hermoso, no tan grande, no tan... Lo que él daba, su espíritu de él daba algo, me imagino, no tan grande como lo de Abel. Uh-huh. A ver, gracias, Julia. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo creo que estas suposiciones de cada uno de nosotros no son más que eso, no suposiciones. Yo me haría una pregunta. ¿Por qué el Señor mira con agrado a Abel y su ofrenda y a Caín ni siquiera lo mira ni a él ni a la ofrenda? O sea, es como quien dice, meternos en la mente de Dios Padre Creador. Pero lo que quisiera decir con relación a algunos frutos del suelo es, no se debe tomar literalmente como que la fruta madura que ha caído y que ya está madura y por lo tanto ya no tiene por qué estar en la planta y se cae al suelo y obviamente se malogra, ¿no? El tenor literal, habiendo dicho que Caín era agricultor y presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, significan algunos frutos de su cosecha, no lo que se haya caído necesariamente. Por eso creo que cada uno puede dar libre cabida
a su pensamiento para elucubrar cualquier suposición que le venga, ¿no? Eso es lo que creo, Manuel Pablo. Claro, Guillermo, te agradezco porque contestas la pregunta inicial de Stephanie. ¿Es que el concepto frutos del suelo ya es negativo? ¿Es el fruto que se cayó al suelo por maduro? O como tú bien dices, el fruto del suelo se refiere al producto de la agricultura, de la mejor fruta, de la mejor semilla, de la mejor planta, ¿no? Las plantas, los árboles, todos son frutos del suelo. Como se lee, incluso se reza en la misa, los frutos del suelo y el trabajo del hombre, ¿no? Y se reza con todo sentido positivo. A ver, Héctor, adelante. Sí, yo no sé lo que se está leyendo de qué Biblia es. Yo tengo la Biblia de Navarra. En la Biblia de Navarra eh, dice, al cabo de algún tiempo, Caín ofreció al Señor frutos del campo, no frutos del suelo. Coincido en que la fruta se cae, puede estar no podrida, madura en el piso 1 o 2 días y después ya se empieza el proceso de degeneración. Y esas son muy buenas para comer también, yo lo he hecho. Pero en el caso de lo que está escrito en pantalla, sí se habla de frutos del suelo, pero también se puede hablar del suelo en el sentido de que es un suelo que se ha sembrado y que ha dado fruto en un árbol. No necesariamente es lo que se cayó. Eh, en cambio, lo que creo yo que dice es de que Caín ofrece frutos del campo, pero no los mejores frutos del campo. Del campo. En el caso de Abel, sí se habla de los primogénitos y la grasa de su ganado. Entiendo que la grasa en esa época es la que iba en la tea para dar luz. Debe haber sido algo muy valioso. En todo caso, coincido en el hecho de que Dios ni siquiera mira a Caín ni a su ofrenda. Eh, pues hay que ahondar un poco más en esto para poder llegar probablemente a alguna mejor conclusión. Lo que sí me parece que no tiene mucho sentido es el hecho de que Caín eh, no puede ser nómade, mientras que Abel sí puede serlo. Porque, es decir, si bien es cierto, esto es verdad, imagínense si preferiríamos el hecho de quedarnos en ser nómades como Abel, o sea, si premiáramos eso, el ser humano no hubiera progresado. Precisamente una de las palancas del desarrollo humano es el hecho de establecerse en un lugar y poder generar toda la riqueza ahí. Mientras eres nómade, no puedes, por ejemplo, poner fábricas y todo ese tipo de cosas. Entonces, iría directamente contra el desarrollo de la raza humana. Por lo menos eso es lo que yo percibo. Claro. Bien, Héctor. Solamente para responder a un temita que mencionaste, cuando comparaste la traducción que estamos compartiendo con la Biblia de Navarra. Y acá les pongo, bueno, esta es la Biblia que yo uso, que en todos los textos, los días martes y jueves, y es la Biblia, el libro del pueblo de Dios. Es una traducción, para mí, excelente de la Biblia católica, hecha por dos sacerdotes argentinos que ya fallecieron, el padre Leborati y el padre Truso. Es una excelente traducción de la Biblia. Claro, tú tienes la Biblia en Navarra, puedes leer la Biblia de Jerusalén y puedes leer tantas Biblias, hay una docena de Biblias, y a partir de las cuales también se producen ediciones que, en fin, las trabajan y las orientan más para uno u otro tipo de público. Pero esta es la traducción que usamos en este compartir
Pero excelente que tú leas otra Biblia y compares. Me parece excelente. Ahora, por lo demás, a ver, seguimos compartiendo. Augusto, adelante. Sí, en general, creo que el sentido de frutos del suelo se entendería mejor como frutos del campo, ¿no? Y ese es el sentido que también tú lo has tomado, Manuel Pablo, inicialmente, ¿no? Que son frutos del campo, ¿no? Y que, ahora, lo que sí se dice aquí, no se dice que ofreció los mejores frutos del campo, como sí se dice en el caso de la oferta de Abel, ¿no? Que ofreció lo mejor de su ganado, y no solo eso, sino los primogénitos, que lo primero que tenés es lo más, digamos, lo que más estimas, ¿no? Las primeras crías, ¿no? Son lo más estimado, ¿no? Entonces ofreció lo mejor. En cambio que Caín no ofreció lo mejor, no, al menos no se dice, no lo menciona, eso sí lo podemos afirmar que no lo menciona. Ahora, debemos también recordar que Dios no se queda solo digamos, en lo físico, ¿no? El Señor conoce el corazón de la persona. Y si dice que ni siquiera miró la oferta de Caín, es porque seguramente en el corazón de Caín no había querido ofrecer lo mejor para el Señor, ¿no? O sea, yo creo que ahí está lo principal, ¿no? No debemos ver tanto por la ofrenda, sino la reacción de Dios. ¿Por qué Dios reaccionó de una forma con uno y no con el otro, ¿no? Y ciertamente por el tipo de ofrenda y cómo la describen como lo mejor que ofreció Abel y del otro no se menciona, podemos intuir que eso es lo que miró Dios, ¿no? Que Abel efectivamente había ofrecido lo mejor y que por eso le agradó su ofrenda. Había querido ofrecer lo mejor al Señor. En cambio que Caín quizás ofreció, quizás no lo peor, pero digamos que lo que él juzgó que era lo justo o lo conveniente o no, lo que no le afectaba mucho, ¿no? Y eso es quizás lo que miró el Señor. Gracias, Augusto. Me parece excelente tu comentario porque, miren, ¿qué pasaría si nosotros leyéramos este párrafo 2 tal como está redactado en esta Biblia? Caín presentó como ofrenda lo mejor de los frutos del suelo o lo mejor de los frutos del campo. Se leería diferente, ¿no? Pero como dice Augusto, Caín presentó algunos frutos. Abel presentó las primicias y lo mejor de su rebaño. Se leería al revés otra vez. Caín presentó lo mejor de los frutos del suelo. No dice eso, pues. Porque si no, el equivalente, otra vez digo, soy reiterativo, pero si Caín ofrendó algunos frutos del suelo, Abel hubiera ofrecido algunos animalitos de su rebaño. Pero no ofrece algunos, ofrece lo mejor, ofrece la primicia. Y eso es leer con atención. Qué bueno, miren, nos demoramos un montón en este párrafo, en ese segundo párrafo de la pericopa, pero le vamos encontrando lo que entre las pocas palabras que hay, porque la Biblia no es que abunde en palabras, son bien por lo difícil que era el material y la escritura, entonces usan las palabras justas. Y de esas palabras tenemos que hacer ese análisis textual. Muy interesante, ¿no? Muchas gracias. A ver, continuemos. Juliana, adelante. Es que quería que continuara un poco la reflexión que tú hacías del hecho de ser nómade y ganadero y el ser agricultor y establecerse en un lugar, y como decía el hermano Héctor, el establecerse en un lugar crea lo que es el progreso y la sociedad en sí. Y es allí solamente el Señor en el tercer párrafo le dice a Caín: si obras bien, podrás mantener la vida; si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, ¿no? Pero tú debes dominarlo. Pero eso son palabras que no le dice a Abel. Tal vez porque la vida del nómade es un poco más sencilla, y en cambio la vida ya de una sociedad que se va formando y
y creciendo, realmente el pecado está ahí a la puerta, ¿no? Y hay más posibilidades de caer. Y, y, y al final el desenlace es un poco el lenguaje simbólico de la Biblia, ¿no? Se podría interpretar como que al final eh, prevalece la sociedad agricultora por encima digamos, de la sociedad nómada, ¿no? Que es lo que hemos visto en la evolución del hombre, que prevaleció enormemente la sociedad agricultora y creció, y los nómades son muy, muy poquitos y muy raros. Entonces, quizás este simbolismo de que mató a su hermano Abel simboliza un poco la historia de la humanidad, de que prevalece el hermano, o sea, el agricultor por encima del nómade. Es una interpretación mía simplemente, es una observación. Bien, Julie, muchas gracias. Y miren, yo añado algo. Y es que decimos, ¿no? El hombre se establece y en el establecerse se desarrolla la agricultura. Pero a su vez la agricultura es la cuna de algo fundamental en el ser humano. La agricultura es la cuna de la civilización. Sin agricultura no hay civilización. Es decir, a partir de la agricultura se desarrollan las ciudades. Y es un momento de la gran transformación. Quizá la revolución económica y social más importante de la historia de la humanidad. Los que han estudiado un poquito de antropología se acuerdan cuando estudiábamos la revolución neolítica. No, la revolución neolítica es esa. Neolítica, la nueva edad de piedra. Bueno, ¿qué sucede en este periodo neolítico? Es que aparece la agricultura. Y la agricultura da pie a que se desarrollen ciudades. Con todos los beneficios que han comentado, que puntualizó Héctor muy bien. O sea, a partir de la civilización, las ciudades, todo el desarrollo. Se producen excedentes, se producen especializaciones de labores, desarrollo tecnológico, educación y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un momento de cambio de la sociedad nómade, errante, a la civilización. Pero recordemos en esto que Abraham, Isaac, Jacob son todavía nómades. En la mente del hebreo, en la raíz del hebreo, su origen es nómade. Ellos pelean contra ciudades, pero luego se establecen en ellas. Es bien interesante. Entonces, por ahí es que estos estudiosos, que se los mencionaba nomás como tema de actualidad, les digo, hay personas de este momento, contemporáneos nuestros, que están dedicándose con mucha profundidad a este tema y tratando de entender detrás de esta corriente de cambio en la civilización humana, de paso de la barbarie, del ser nómades a la civilización, ven esta confrontación, este choque. Les digo, ¿no? Y por ahí algunos se inspira y dice, es en este choque que Abel y Caín representan sectores diferentes. En fin, son temas como al que le interese pueden buscarlo y seguir. A mí me parece bien curioso, bien interesante. A ver, damos la palabra a Héctor, adelante. Sí, primero, realmente agradecer a todas las personas que están interviniendo, porque para mí es realmente muy importante escuchar todas estas opiniones. El tema que yo quería ver es ah, ¿cuál es la razón? Borren eso, por favor. Lo que quiero decir es cuando un niño nace y empieza a crecer 2, 3, 4, 6 meses, un año, año y medio, es un niño sin malicia. Camina, hace todos sus movimientos, pero tú no ves deseos de mal en la criatura. Es inocente, no obra mal.
a pesar de que pueda botar la sopa cuando está intentando aprender a comer, pero no obra mal. Yo creo que en la época de Caín, Abel, etcétera, etcétera, Caín no tenía mayor contacto con otras personas. Por lo menos la Biblia no lo dice. Habla de papá, mamá y los dos hermanos. Pero aún sin tener mayor contacto con otras personas, él obra mal. El problema es que él obra mal. Y aquí yo voy a volver a leer lo que me parece que leyó Juliana. ¿Por qué andas cabizbajo, irritado? ¿No llevarías el rostro alto si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta. No obstante, tú podrás dominarlo. ¿Cómo es posible que una persona sin contacto con otras personas, que es prácticamente una criatura, pueda obrar mal? Es decir, tener esa semilla del mal adentro, claro. Podemos decir que es el pecado capital. Eh, Tiene razón. Sin embargo, creo que la misma Biblia nos da la salida. No obstante, tú puedes dominarlo. La primera parte es que yo personalmente no logro entender todavía cómo es posible que haya una semilla de mal en alguien que prácticamente está virgen, no tiene contacto con otras personas, es como una criatura de 6 meses. Pero él andaba con con el rostro bajo, porque no obraba bien, y eso viene de adentro. Claro, como dije hace un momento, después la misma Biblia te dice, tú puedes dominarlo, pero no logro entender con meridiana claridad cómo es posible que nazca de dentro de él, que está limpio, ese obrar mal desde un comienzo. Gracias, Héctor. A ver, continuamos entonces en la reflexión. Augusto, te toca el turno. Sí, primero quería comentar sobre el tema de este contraste entre lo nómada y la agricultura, ¿no? La sociedad, debemos hilar fino aquí, porque decir que siempre la persona que se asiente y es agricultor va a ser mejor o más exitoso que un nómada, sería caer también en un error, ¿no? Porque si tú te asientas en un terreno malo, donde no tengas una fuente de agua cercana o un terreno salitroso y siembras, te va a ir muy mal. Mucho peor que una persona que va nómada con su rebaño y va de campo en campo, busca el mejor lugar. La historia de la salvación nos indica que Dios guió a este pueblo nómade hacia un lugar donde se pudiera asentar, ¿no? Hacia la tierra prometida. La civilización progresa cuando se asienta en un buen lugar, porque si tú te asientas en el primer lugar que encuentras, probablemente desaparezcas, como han desaparecido muchas civilizaciones que se asentaron en lugares no adecuados, ¿no? Aquellas que se asentaron a las faldas de los ríos, en terrenos fértiles, esas progresaron, ¿no? Entonces, no siempre una cosa es mejor que la otra, ¿no? Eso es lo primero. Y sobre lo que acaba de comentar don Héctor, es el pecado original, ¿no? Es esa herida que tenemos, que nos lleva lo que se conoce también como la concupiscencia, ¿no? Esa inclinación por el mal que también nos jala, ¿no? Es esa tentación constante a hacer lo que no es correcto, a pesar de que podemos tener conciencia. Y debemos tener en cuenta que todavía no lo leemos, pero en realidad sí habían otros hombres, no estaban solo Caín, Abel, Adán y Eva, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando dicen que cuando es expulsado Caín, y vemos que sí había otros hombres en ese momento, ¿no? Por eso es que quizás yo siempre hablo de una realidad gloriosa en el Edén, y cuando son expulsados a esta realidad, yo creo que fueron expulsados a esta realidad cuando ya habían otros hombres ya viviendo, ¿no? Pero eso es otro tema, eso es avanzar más. Bien, Augusto, gracias. Guillermo, adelante, hermano. Gracias, Manuel Pablo. Este,
Yo quisiera decir en este momento que el tenor del segundo párrafo, la redacción, eh, ya se presenta claramente como que Dios tiene preferencia por Abel independientemente de lo que le presente uno u otro. Lo que dice, al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo. Ya está empleando ahí un adjetivo, algunos frutos, ¿no? No dice los mejores. Y luego emplea un adverbio y dice, mientras que, o sea, comparando uno con el otro, ¿no? Uno ofrece algunos frutos, mientras que el otro le ofrece las primicias y lo mejor de su rebaño, ¿no? Esto es lo que decía hace un momento yo con relación a que examinar esto es pretender meternos en la mente de Dios, creador, ¿no? ¿Por qué? Pero el texto lo presenta así por alguna razón, ¿no? Y la razón por lo que lo presenta así es materia de el resultado de estos exégetas y estudiosos que cada día están hurgando para encontrar eh, nuevas, nuevas luces acerca de todo esto, ¿no? Eh, por otro lado, con relación a lo que dijiste tú, de que la agricultura es la primera y más importante revolución social, política y económica de la humanidad. Y eso se demuestra en que el crecimiento urbano de las ciudades lo que ha hecho es ir quitándole espacio al campo donde se desarrolla la agricultura y lo ha ido relegando más atrás y más atrás, ¿no? Sin embargo, las ciudades con todo su adelanto, su tecnología, etcétera, no pueden subsistir si no tienen el fruto del trabajo de la gente y del campo. Los alimentos que tenemos se cultivan hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo que esa es una situación de interdependencia, pero es la historia de la humanidad, que es una cosa, y la historia de la salvación, que es otra cosa. Gracias, hermano. Gracias, Guillermo, muy claro. Beatriz, adelante, por favor. Buenas noches. Manuel, yo quisiera hablar de del primer párrafo. Bueno, pues ya hemos hablado bastante de lo demás. Eh, Me gusta mucho esta parte en la que dice, bueno, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo, se supone que el que está hablando es Adán, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Esa frase de con la ayuda del Señor me parece tan precisa, o sea, parece que si se usó, lo pasamos tan pronto, tan fácil, y en el momento actual en el que vivimos también lo pasamos tan pronto como que los hijos que tenemos son porque yo lo quiero, ¿no? Porque el papá y la mamá lo quisieron. Y no hay intervención de Dios allí. Entonces, pero yo digo, pero mira, cómo el Génesis nos habla de eso, ¿no? O sea, el Señor tiene la intervención de decidir los hijos que tenemos. O sea, no lo tienes porque tú quieres, ¿no? Sino como en Isaías, ¿no? Yo ya te había pensado antes de que tus padres te hubieran pensado. Yo ya te tenía a ti, incluso con nombre, antes de que ya te hubieran puesto nombre. Entonces, y yo digo, y es en las en los primeros capítulos del libro, ¿no? Donde se habla de esto. Y ahora, en la actualidad también nuevamente que vemos, ¿no? El tema de yo soy el que decido, ¿no? Si quiero o no quiero tener el hijo, porque como yo decido y no porque yo lo quise o porque no lo quiero también, poco, ¿no? Entonces, bueno.
Entonces, todo este tema, pero me parece muy bonito y me sorprendió en lo que leímos. Está tan claro, pues, acá. Eso. Gracias, Betty. Muchas gracias. Juliana, adelante, por favor. Muy hermoso lo que expresa la hermana Beatriz, realmente muy importante y muy hermoso. Pero muy aparte de eso, lo que quería decir solamente es que tenemos que tener en cuenta que estamos viendo un lenguaje totalmente simbólico en este relato, en el que personas hace 5.000 años tratan de explicar la evolución del hombre. O sea, no podemos tomar este relato de una manera literal, de ninguna manera. Es un lenguaje totalmente simbólico que trata de representar, explicar la evolución de la humanidad y qué es lo que sucedió. Entonces creo que es algo que no debemos de perder de vista. Claro, Juliana, muy apropiado, porque esto no hay que leerlo. La lectura literal de la Biblia no vale, y tampoco leerlo como un libro histórico. Interviene ese tema de los géneros literarios, del cual hemos comentado varias veces y queda pendiente siempre de seguir profundizando. A ver, pero miren, estamos ya con la hora un poco avanzada y hemos leído solamente la primera mitad de esta perícopa, ¿no? Nos quedamos con Patricia en esta primera. Vamos pasando a la segunda para completarla, porque esto sigue, el primer fratricidio. Patricia, ¿puedes leer esto que falta? Sí, claro. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso maldito seas lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto, y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. No será así, le dijo el Señor. Al que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín, para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este de Edén. Gracias, Patricia. Amén. En esta segunda parte de la perícopa, Caín mató a Abel y entonces se produce esto. El Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Miren el segundo párrafo, hermanos, que creo que ahí está lo más, no sé, podemos ver el resto, también como ustedes quieran, pero miren el segundo párrafo, especialmente. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Yo los invito a hacer un ejercicio. Miren, abran las Biblias que tengan, la que usen, la que tengan al frente, y busquen esto a ver cómo lo dice. Me refiero al cómo Caín responde al Señor acerca de su castigo. Y ubiquen, no es facilito. Abren su Biblia, el libro del Génesis, capítulo 4. En la Biblia de Jerusalén dice, A ver, si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia convertido en vagabundo, errante por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. Esconderme de tu presencia. Julia, pero perdón, hasta donde sea el punto seguido. Hasta donde sea el punto seguido, para ver la idea completa. Ya, a ver. Pero no más, porque ya pues se va a la otra idea, ¿no? A ver, otra vez.
Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y ahí recién es el punto. Sí, ahí está. Claro, un poco la idea que yo les transmito. Si ustedes leen eso, y yo les digo, ¿cuál es el castigo a Caín? Claro, está, o sea, está, pero no tan claro. Por eso las traducciones de la Biblia son tan importantes. Y el beneficio de leer una y otra, no sé, ¿alguien más puede, Luisa? Sí, Manuel Pablo, la mía dice, mira, mi culpa es demasiado grave para soportarla. Si hoy me expulsas de la superficie de la tierra, esa es la parte que me suena rara, si hoy me expulsas de la superficie de la tierra y tengo que ocultarme de tu presencia, andaré errante y vagando por el mundo y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cómo es que lo voy a expulsar de la superficie de la tierra? Claro, y ahí la pregunta, ¿y cuál es el castigo entonces? ¿El castigo es expulsarlo de la superficie de la tierra? Vamos buscando en cada texto a ver a qué nos lleva, ¿no? Graciano, adelante. El texto dice, nunca más podré estar en tu presencia. Eso equivale al infierno. No, el texto que tú tienes, bueno, tú tienes, no, ¿qué Biblia tienes? ¿Así dice? ¿Con punto? No, estoy leyendo el No, texto que tú nos te digo, presentas. lee la Biblia que tienes, pues. Ok. Claro, lean en el texto la Biblia que tienen para que vean cómo una diferencia de Biblia con otra, si bien parten del mismo texto, pero cómo traducen un poquito diferente y cómo te ayuda a entender más o a no entender tanto. Es un bonito ejercicio, a mí me parece importantísimo. ¿Puedo leerlo? Sobre todo en este tema, ¿no? Que es el pecado y la condena a Caín. Miren, ¿de qué hablamos? Sí, gracias, adelante. Yo lo tengo en mi Biblia en el versículo 14. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil, yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Claro, entonces, ¿cuál es el castigo? Si hablan de que no va a estar en presencia de Dios, hasta lo que yo sé, eso corresponde al infierno, ¿no? Cuando no podemos ver a Dios, ¿no? Claro, pero en tu Biblia lees eso, tan clarito. No, 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 por no, eso. no. No, ese es el ejercicio, pues. No, si leen lo que yo he puesto, y yo les voy a contar cómo lo he puesto, porque eso no está en mi traducción argentina. Atilio, adelante. Aquí en la Biblia de América que tengo, editorial Verbo Divino, dice, mi culpa es demasiado grande para soportarla, tú me echas de este suelo y tengo que ocultarme de tu vista. Seré un vagabundo y fugitivo en la tierra y el que me encuentre me matará. O sea, bueno, acá es prácticamente lo del destierro, ¿no? O sea, lo saca de la buena tierra para mandarlo a donde no da fruto, donde sufrirá. Claro. Yo creo que es el castigo, ¿no? Claro, entonces miren, qué interesante. Para mí, no sé si se vacilan con esto, les parece una tontera, pero miren, qué interesante tratar de ver del mismo texto de nuestra Biblia, cuál es el castigo para Caín, que luego del fratricidio ha matado a su hermano. Entonces Caín responde al Señor, versículo 14, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Pero entonces, lo que viene a continuación es tan claro como decir, ya, este es el castigo, o es un poco, seré errante, vagabundo, correré el riesgo de que me maten. ¿Cuál es el castigo? Entonces, yo les digo, yo uso la Biblia, el libro del pueblo de Dios, traducida por estos dos sacerdotes argentinos, que son reconocidísimos, pero en esta línea en particular me permití un cambio y introduje la forma en que lo redacta una Biblia que es la Nueva Versión Internacional, que de paso no es católica, es protestante. Pero miren qué clarito lo pone, dice,
como está escrito acá. Mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo, punto. Hoy me condenas al destierro y no, perdón, y nunca más podré estar en tu presencia, punto. Yo veo acá, ¿cuál es el castigo? El no estar en presencia de Dios. Clarísimo. Más que el destierro, el ser errante, el ser vagabundo, el que me maten. No, Caín siente su castigo como nunca más poder estar en la presencia de Dios. Les digo, si con esto en mente leen otra vez sus textos en sus propias Biblias, lo van a encontrar, pero no es tan claro. No sé si me dan la razón, pero yo he hecho el ejercicio con las Biblias que tengo y en ninguno lo veo tan claro. Y es un ejemplo práctico de algo que hemos dicho muchas veces y ustedes habrán escuchado más veces, y es la recomendación que hacen algunos estudiosos de la Biblia cuando dicen lean varias Biblias. No se queden con una. Miren, acá hay un ejemplo. Porque ese texto se va aclarando o no, de acuerdo a la versión que lees. Y repito, todas parten del mismo original, pero los equipos de traducción son otros. A mí me encanta esta traducción. Nunca más podré estar en tu presencia. Reconoce Caín cuál va a ser su castigo. ¿Cuál es el castigo del pecado mortal? El perder el poder estar en presencia de Dios. Y peor todavía, si la persona muere en pecado mortal, se aleja de la posibilidad de vivir la presencia de Dios. Qué tremendo castigo. A ver, Augusto, adelante, por favor. Sí, yo tengo una versión, bueno, lo he buscado ahorita, cómo es en una traducción directa del hebreo, ¿no? Pero dice, seguramente tú me expulsarás ahora de la fase de la tierra y de tu rostro yo seré escondido, algo así, yo seré escondido y seré un fugitivo y merodearé por la tierra y pasará, y no, y podría pasar que cualquiera que me encuentre me matará. Gracias. O sea, está el concepto, pero me parece, no sé, por lo menos mi parecer, que en la redacción que les planteo aquí, en la proyección, es mucho más claro, mucho más enfático. Nunca más podré estar en tu presencia. Punto. Ese es el castigo. Perder la presencia de Dios, o sea, vivir eternamente sin Dios. Graciano, adelante. Sí, Manuel Pablo, justo comparando el texto que tú presentas con el que está en mi Biblia, a pesar de que son dos palabras, el tuyo está mucho más claro. ¿Por qué? ¿La tuya qué decía? Dice, la mía dice, yo tendré que ocultarme de tu presencia. En cambio, en la tuya dice, nunca más podré estar en tu presencia. O sea, yo lo veo más claro el texto que tú presentas. Sí, les digo, de todas las Biblias que tengo y reviso, ¿no? Me pareció el texto más claro y lo quería poner como para suscitar un poquito esa reflexión. Que uno escucha decir y repite, no lean una sola Biblia, lean varias. Tú dices, ¿para qué? Qué ociosos. Pero miren, sobre todo cuando el texto es un poquito difícil, es bueno comparar. Y de repente, ¡pum!, encuentras un tesoro, ¿no? Héctor, adelante. Héctor,
Me parece que no está. Pero bueno, Ahora sí, ¿me escuchan? ahora, sí, Ya, adelante, adelante. sí, sí. Yo veo que hay dos castigos que son muy fuertes. El primero, que es tremendo, es olvídate de mí, nunca más me verás. Y el segundo es cualquiera me va a matar. Lo que me llama la atención es que Dios responde sobre este segundo tema, es decir, te voy a proteger, no te van a matar, pero no le da ninguna alternativa para que él pueda volver a ganar el estar ante la presencia de Dios, a menos que más adelante en la Biblia hay algún pasaje que yo desconozco, pero Dios no le da alternativa a eso, o sea, lo condena para siempre. Es correcto, Héctor, y esto lo asocia la Iglesia en la evolución del pensamiento posterior, lo asocia al castigo del infierno, digamos. ¿Qué significa el infierno para el alma del hombre, mujer o varón que han vivido mal? Significa vivir sin la presencia de Dios. Más que un fuego, una parrillada ahí que están metidos, un hombre con trinches y cachos, con color rojo y rabo. No, esas son figuras representativas, pero el verdadero y profundo castigo es vivir eternamente o vivir en la eternidad sin la presencia de Dios, en una soledad, en una tristeza, cuando entonces en el cielo gozas de la presencia de Dios, de un Dios que es amor, que es luz, que es felicidad, ¿no? Y de ahí es que esto se extrapola para el entendimiento de lo que es el infierno, de lo que es la condena a un ser humano que vive su vida dándole la espalda a Dios. Por lo menos es como yo lo entiendo, ¿eh? Si se tienen otras opiniones también bienvenidas y nos enriquecerán a todos. Pero miren, el tema nos ha llevado este Génesis 4, del 1 al 16, una perícopa, el primer fratricidio, nos ha llevado a toda la hora y media que teníamos para hoy día. Increíble, ¿no? Solamente una perícopa del capítulo 4, pero ha habido tal nivel de diálogo que es absolutamente bienvenido. Me parece maravilloso que podamos escrutar la Biblia con este nivel de detalle y seguramente que podemos hacer más todavía. Pero es buenísimo, es buenísimo. Lamentablemente nos ha ganado la hora. Vamos a dejarlo aquí, pero con cargo a que otra vez el próximo jueves empezamos por aquí, empezamos donde nos quedamos siempre. Y si alguien trae una idea que ha pensado, la podrá compartir y la podremos dialogar. ¿Ok, hermanos?